Podemos iniciar el estudio de esta noche, que, como les decía, es la conclusión. Hoy vamos a ver las preguntas 151 y 152 y se concluye este estudio bíblico que llamamos un catecismo ortodoxo. Y bueno, alabamos al Señor que nos concedió estudiar su palabra por todo este tiempo, y estemos en oración para ver de hoy en 8 iniciamos en una nueva modalidad, pero sí nos reunimos igual a estudiar la palabra, a orar juntos en preparación del anhelo que tenemos de que Dios levante una iglesia aquí en Zapote. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias que nos has concedido estar aquí, y cada vez que llegamos hemos de considerar que por tu gracia hemos preferido estar aquí y no en otro lugar, y no haciendo otra cosa. Y no es por nosotros, no es porque seamos mejores que los demás, sino que tu Espíritu Santo ha querido mover nuestro interés y nuestra voluntad hacia ti. Te damos gracias porque tú no nos has dejado solos. Tu Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda la verdad. Creemos en que tú usas tu santa palabra, la Biblia, para iluminar nuestras conciencias, darnos entendimiento, un conocimiento verdadero de tu Hijo Jesucristo, porque conocer a Jesucristo es conocerte a ti, oh Dios vivo y verdadero. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a cada persona que llegue a escuchar esta meditación bíblica, y que hoy, una vez más, el nombre de Jesús tu Hijo sea exaltado y nuestras almas bendecidas. Para su gloria lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, hemos estado entonces estudiando la oración que el Señor enseñó, y hoy estamos en la parte final de esa oración. La oración está registrada en el Evangelio según Mateo capítulo 6, y voy a leer para ustedes los versículos 9 al 13. Mateo 6, 9. Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces la pregunta 151 del catecismo nos dice cómo concluye esta oración. Esto que hemos leído en el versículo 13, después de la última petición, ya la habíamos estudiado: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Lo que sigue es una doxología. La palabra doxología viene de una palabra griega, ¿verdad? La palabra doxa, que significa gloria, y logía, que es palabra de... Entonces pudiéramos decir que una doxología es un himno de gloria, es una palabra en la cual se le da gloria al Dios vivo y verdadero. En la Biblia hay varias doxologías. Solemos pensar en la doxología como lo que se hace al final, porque por ejemplo aquí la doxología se dejó para el final, pero la doxología tiene lugar en cualquiera de las partes del culto, al principio, en la mitad o al final. Doxología es un himno que específicamente se trate de Dios y de gloria a Dios, porque hay himnos y cantos y oraciones que se tratan de muchas otras cosas, lo cual también es válido, pero una doxología se refiere a Dios como tal. Entonces,
seamos atentos en ver las muchas veces que las doxologías aparecen en las oraciones que hicieron los apóstoles, están registradas en la Sagrada Escritura. Ahora, veamos entonces en el versículo 13, esa parte final, ¿de qué trata esta doxología? Vean que la doxología comienza con un porque, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, por todos los siglos, amén. Entonces, pero porque todo lo que hemos venido diciendo concluye con una razón. ¿Por qué pude orar yo de esa manera, dirigiéndome a Dios que está en los cielos, pero que me puedo acercar a Él como Padre? Y después ¿por qué pude orar acerca de santificar el nombre de Dios, de hacer su voluntad, de pedir por cosas de sustento en esta vida y sustento espiritual y el perdón? ¿Por qué? Esto es el cierre. La confianza está en lo que Dios es. Y dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Entonces pensemos brevemente en esas tres cosas: reino, poder y gloria. El reino es de Dios. El Salmo 97 dice, Jehová reina. Y pensemos en el que escribió ese salmo y en qué época lo escribió. Muchas otras veces también dice la Biblia, Jehová reina, pero solo pensemos en el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra. El que lo escribió, muy probablemente David también, y eso hace como 3,000 años. Y hace 3,000 años, este mundo estaba mayormente en oscuridad. Si usted estudia la historia de hace 3,000 años, babilonios en oscuridad de paganismo, los egipcios, los fenicios, los asirios, todos los Etiopía, todo el mundo en oscuridad de paganismo, de idolatría. Y solo había un pequeño país en el Medio Oriente llamado Israel, en el cual había luz, la luz de la verdad, porque ellos tenían la ley de Dios. Pero tampoco es que todo Israel era pueblo de Dios. Recuerden que los profetas siempre hablaban del remanente. ¿Por qué? Porque había un remanente fiel. Israel era infiel también. Entonces, pensemos esto, ¿cómo puede él decir Jehová reina cuando parece que no reina, que lo que reina es el error, la mentira, la maldad, la idolatría? Eso nos hace pensar. Bueno, aún en esas condiciones tan oscuras del mundo, Dios seguía reinando. Es importante tenerlo porque cuando pasan tragedias, a veces la gente pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Cuando pasó tal cosa, cuando se cayeron las torres, cuando botaron las torres gemelas, cuando pasa una tragedia o una maldad, ¿y dónde estaba Dios? Nuestra respuesta debe ser, si entendemos esto, Dios está donde siempre Él ha estado, en su trono, porque Jehová reina, a pesar de lo que pase. Ahora veamos la bendición. Ese reino bendito de Dios que inició como aquella lucecita en el Medio Oriente, se comienza a esparcir por todo el mundo. Porque antes de ascender Jesucristo al cielo, cuando los discípulos le preguntan acerca de cosas del fin del mundo, dice, a ustedes no les toca saber estas cosas del fin del mundo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y el último de la tierra. Y Jesucristo lo que está diciendo es, el reino se va a expandir, y se cumplió. De aquellos 120 que eran, pues eso es lo que estaban en el día de Pentecostés reunidos, ¿verdad? Eso era lo que quedaba de cristianismo, 120 personas. De esos 120 se esparce por toda Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta Costa Rica hoy en día, hasta lo último de la tierra. Entonces ahora vemos que a pesar de lo que nosotros veamos, mis estimados, y vemos los políticos corruptos y la gran maldad y la depravación, la inmoralidad, los crímenes y todo alrededor nos hace pensar, ¿qué pasa? ¿Quién reina? Nosotros podemos decir, Jehová reina. Porque a pesar de estas circunstancias, nada se escapa del control de nuestro Dios. Él reina y su reino se ha expandido, y hasta que llegue a la última
última parte del mundo, a donde está el último de los escogidos, la última oveja de Cristo, Él va a regresar. ¿Ven? Entonces, tuyo es el reino, sepámoslo. Eso es lo que estamos diciendo, Señor, tú reinas. Ahora, lo vimos en aspecto como muy grande, ¿verdad? Pero en nuestra vida, cuando a nosotros nos pasan cosas malas y estamos agobiados, tristes, que ya parece que ya no aguantamos más, ahí es cuando tenemos que recordar, Jehová reina. Tuyo es el reino, mi Dios. A pesar de lo que me esté pasando, a pesar de la enfermedad que estoy pasando, tuyo es el reino. A pesar de la situación familiar, tuyo es el reino. Y yo soy súbdito de tu reino. Eso nos da esperanza. Ven, es diferente verlo así, ¿verdad? No es nada más decir unas palabras, es tuyo es el reino. Y eso me da consuelo y esperanza y seguridad en los peores momentos de mi vida. Mis hermanos, nunca dudemos, Dios está en control. Nadie más. A veces oramos así y eso tenemos que aprender a corregirlo. Yo oigo hermanos que oran y yo entiendo lo que están queriendo decir, pero Señor, toma el control de esta situación y toma el control. Bueno, la cosa es, ¿quién lo tenía entonces? Si Dios no lo tenía el control, ¿quién estaba controlando esto? No, Dios lo tenía en control. Ahora, entendemos lo que quiere decir, que Dios actúe en esa situación, que veamos su mano, pero mis hermanos, Dios nunca perdió el control. Así que yo espero que no volvamos a decir toma el control, Señor, porque Dios dice, nadie más lo ha tenido. Dios es el que tiene el control del universo, y eso dice la Escritura, que Él sostiene el mundo con la palabra de su poder, dice en la carta a los Hebreos. Bien, vamos a seguir con el que sigue, porque si no, tuyo es el reino y el poder. El poder es de Dios. Dios se manifestó a Abraham. En Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Ese nombre, Todopoderoso, eso es lo que nos recuerda. Tuyo es el poder. Nunca dudemos del poder de Dios. Apocalipsis nos dice lo mismo, pero de Cristo. El que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, nuestro Señor todo lo puede. Hay gente que a veces se expresa de Dios como si Dios quisiera, pero no puede. Y esto es por no entender la soberanía de Dios. Dice, no, Dios quiere, pero si usted no lo deja, Él no va a poder actuar. Entonces, parece que fuera más poderoso el hombre que Dios. No es lo que la Biblia enseña. Dios tiene todo poder. Ahora nosotros oramos que sea su voluntad y pedimos, Señor, hazlo. Y mientras usted no tenga convicción de que lo que usted está pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, siga pidiéndolo, porque Dios es poderoso para hacerlo. No dude del poder de Dios. En el versículo que yo comparto diariamente, en el de hoy, era que Dios le pregunta a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí o imposible? Entonces no es que haya algo difícil o imposible para Dios, es que a veces Dios nos hace esperar y en esa espera está tratando con nosotros, pero a veces también es que el plan de Dios es diferente a nuestra petición y nos cuesta entenderlo así y duele, pero tenemos que reconocer que no es que Dios no puede, es que Él ha decidido otra cosa. Y ahí es donde volvemos a practicar lo que hemos estado aprendiendo. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, tuyo es el poder y la gloria. La gloria realmente, esa palabra se refiere muchas veces al brillo de alguien, ¿verdad? Él brilla. Y también tiene que ver con la fama, con el renombre de alguien, la gloria. Entonces, uno de los versículos que nos recuerda más que la gloria de Dios es aquel de Romanos 11:36, cuando dice, todo es de Él y por Él y para Él. Qué tremendo, ¿verdad? Romanos 11:36. Todo lo que pase, nos guste o no nos guste, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Ahora, nosotros, nuestro corazón tiende a robarle a Dios un poquito de su gloria y a
y a querer nosotros un poco de reconocimiento para nosotros mismos. Por eso cuando hablamos de que la salvación es de Jehová, como lo decíamos, que todo es de Él de principio a fin, hay gente que no le gusta porque ellos dicen, no, pero yo puse de mi parte. No hubiera puesto de su parte si el Espíritu Santo no le capacita para poner de su parte. ¿Entienden? ¿Entienden eso, mis hermanos? O más bien, me explico. No es que ustedes no entiendan, es que puede que yo no explique bien. Pero cuando la gente dice eso, yo he puesto mi parte. Pensemos, ¿qué es eso, poner de su parte? ¿Qué puso usted? Yo puse mis energías. ¿Quién le dio las energías? No, pero yo decidí, sí, pero ¿cómo hizo para tomar esa decisión? Si no, ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Al final la gloria es de Dios, y eso es lo que la gente al final no le gusta, como que, pero todo sea Dios. Bueno, pero cuando lo entendemos, lo aprendemos a disfrutar. Todo para la gloria de Dios, todo. La salvación es para la gloria de Dios. Él es el que debe brillar. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en que esto se cumpla. Porque la gente quiere sus 5 minutos de gloria. La gente quiere su pedacito de reconocimiento. Y por eso a veces las iglesias se han vuelto escenarios de espectáculo en vez de verdaderos cultos para Dios. Es Dios el que tiene que recibir la gloria. Es Él. Y otra cosa, Dios es glorioso. Cuando nosotros decimos que le damos la gloria a Dios, usted no está añadiéndole nada a la gloria de Dios, ya Él es glorioso. Realmente ese darle la gloria lo que significa es reconozca que Dios es glorioso. Reconozca la gloria de Dios y su poder y su grandeza. Eso es lo que hacemos cuando decimos dad gloria a Dios. Él ya es glorioso, no le añadimos ni le ayudamos nosotros a ser glorioso, Él ya lo es. La siguiente pregunta es la última, como les decía, del catecismo, que ya hoy lo terminamos. Nos habla del amén, y es algo muy hermoso. Bueno, un dato que les iba a decir, por si acaso alguna vez lo escuchan por ahí. No voy a profundizar mucho en ello, pero ustedes saben que hay posiciones con respecto a las Sagradas Escrituras y sus versiones y traducciones. La posición que se llama la posición del texto crítico, que usa ciertos manuscritos, ellos dicen que esa doxología no es original y que no está en yo no sé cuáles manuscritos y no sé qué. Para ellos esto que dice ahí, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, eso no es de la Biblia. En nuestra posición, que se llama la posición del texto recibido, es decir, nuestros antepasados en la Reforma Protestante hicieron un trabajo fuerte, hombres de Dios, según lo que Dios trajo, y ellos determinaron en toda la información que esto es, y ellos dieron un texto griego al mundo protestante, y ese texto fue llamado el texto recibido. Fue el que se usó por siglos en las iglesias protestantes hasta fines del siglo XIX. Entonces, solo es así para que sepan, nosotros que corregimos en ese texto recibido, decimos, esto es palabra de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, y la oración termina con el amén. Entonces vamos a hablar de eso. Me encontré una sección de un libro que me estaba leyendo, muy apropiado para este estudio del amén, porque yo dije, todo el mundo dice amén y nadie realmente está entendiendo lo que significa, aunque le sepan a uno decir, ¿qué significa amén? Y la gente dice, sí, que así sea. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y de cómo se usa, cuándo se usa y cómo no decir amén cuando no es correcto decirlo. Bueno, el amén significa varias cosas. Significa así sea, pero también significa así es. Es decir, cuando alguien dice algo, si yo quiero decir así es, eso es un amén. Cuando alguien dice algo que desea que pase y yo le digo amén, es que sea así. Amén también significa es verdad. Es decir, que un hermano dice una cosa y cuenta algo y digo, sí, es cierto lo que él dice. Otra cosa que significa amén es estoy de acuerdo. Y Jesucristo, nuestro Señor, la usó al inicio de frases muy especiales en las que Él iba a decir algo muy importante.
Ustedes lo han leído y lo leemos en nuestras traducciones, está traducido así: de cierto os digo. Si usted va al original, lo que dice es Jesús, amén, amén, y luego dice lo que va a decir. Entonces, ese amén, amén es el de cierto os digo, de verdad. Verdaderamente les voy a decir algo importante, de cierto. Todo eso significa amén. Entonces, para tener cuidado, tratemos de usarlo bien bíblicamente. Ahorita vamos a ver cuándo en la Biblia se usaba amén, pero una de las cosas que en algunas partes se ha vuelto, o algunas personas lo han dado un uso al amén, y se ha popularizado, es como una pregunta, como que yo les diga a ustedes, amén, pero amén como una pregunta. Eso no, en la Biblia nunca se usaba el amén como una pregunta. El amén es la respuesta, ¿entienden? No la pregunta, sino la respuesta, como les decía. Y entonces vamos a ver algunos versículos donde veremos dónde se usó el amén. Y el primero, yo lo voy a leer para ustedes, busquemos todos Deuteronomio 27, del 15 al 26. Deuteronomio 27, del 15 en adelante. Para ponerlos en contexto es así: Dios le había dicho al pueblo de Israel que una vez que llegaran, antes de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que partirse las 12 tribus en 6 tribus de un lado y 6 tribus de otro, para proclamar las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Las bendiciones se obedecían y las maldiciones por desobedecer el pacto. Y entonces, las maldiciones estaban en el monte Ebal y las bendiciones en el monte Gerizim. Pero bueno, entonces en ese contexto leemos lo siguiente: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá que amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Aquí es en respuesta a maldiciones, pero la frase que quisiera que prestemos atención es: ¿quiénes van a decir amén? Todo el pueblo. Algo tenemos que aprender de ahí. A veces la congregación está demasiado muerta y no dicen ni un amén. Deberían responder todo el pueblo amén, si de verdad están creyendo lo que se predica, ¿verdad? Bueno, en este caso son maldiciones, y hay otras ocasiones aquí en las que la Sagrada Escritura nos dice, por ejemplo, Números 5:22, Nehemías 5:13, Jeremías 11:5. Luego hay un amén después de proclamaciones de la palabra, de proclamaciones de cosas que son verdad. Por ejemplo, leamos Apocalipsis 1:7. El que lo tiene me lo puede leer, por favor. Fabián. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Entonces, se proclama una verdad que va a ocurrir y se responde en la misma verdad con un amén. Y ahora podemos leer Apocalipsis 22:20. El que lo tiene me lo puede leer. Janeiro. Ajá. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces Jesucristo dice algo y hay una respuesta a lo que Él dice. Amén, sí, afirmativo, ¿verdad? Vamos a ver esta. Veamos la de Jeremías 28:6. Lo tiene Fabián. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ahí el profeta está usando el amén como un deseo de que eso realmente suceda. Y ese profeta es falso, pero está diciendo que va a pasar algo bueno, y él lo que le dice, amén, así pasará. Ahora él mismo después le va a decir, usted está profetizando un engaño a la gente. Pero entonces ese amén se interpreta diferente, ¿verdad? Él está diciendo, es lo que yo deseo, amén, pero no es lo que Dios está planeando para ellos. Más bien venía el castigo. Luego viene un amén después de lo que llamamos bendiciones, ¿verdad? 1 Corintios 16:24, ¿quién los puede leer? Don Erwin. Amén. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Es una bendición, les está dando su amor. Yo puedo leer para ustedes rápido Gálatas 6:18, como él se despide, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. ¿Ven? Es una respuesta a bendiciones. Ahora, en el caso de doxologías como el que tenemos, hay varias. Como el que tenemos aquí en la oración del Señor, hay varias doxologías y todas terminan con un amén. Una de ellas es Romanos 1:25, que dice así, cuando él en medio de lo que él está argumentando, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. ¿Ven? Entonces viene una alabanza a Dios, una doxología, y se dice amén. Bueno, el que les había dicho está en 11:36, que quiero leerlo también, es muy hermoso, que es cuando dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y tengo muchas más aquí, pero solo las voy a mencionar, en Gálatas 1:5, Efesios 3:21, Filipenses 4:20, 1 Timoteo 1:7 y 6:16, muchas partes en las que se utiliza el amén después de una doxología. Por lo tanto, se deduce, pienso que es una deducción válida, que nosotros en nuestros cultos digamos amén. Es lo que se deduce. La palabra está siendo fielmente predicada. Usted tiene que tener una respuesta a la palabra predicada, a las alabanzas que se dan. Muchos de nuestros himnos contienen un amén. No lo decimos solo para que suene bonito con el amén al final. Estamos diciendo todo eso que cantamos, amén. ¿Ven?
Quisiera que vayamos vamos a ver si es el Salmo 106. Voy a leer desde el 47 y 48, Salmo 106, 47 y 48. Y aquí vamos a tener entonces un ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, el Salmo está pues expresando todo lo que Dios ha hecho a pesar de la rebeldía de Israel, etc. Pero él termina diciendo: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y entonces termina: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. A veces el que predica, a veces los que predicamos, tenemos la mala sensación de que, bueno, les voy a decir a modo personal, como que yo soy el único que estoy entusiasmado con lo que estoy hablando y a nadie más le está interesando, porque no hay esa respuesta que debía ser natural del amén. Amén a lo que yo estoy diciendo. Si lo que yo estoy diciendo es la verdad y estoy hablando del Dios vivo y verdadero, de sus atributos, de lo que Él ha hecho, de la obra de Cristo, si todo eso es cierto, es válido y necesario que la iglesia responda con amén. Ahora, ese amén debe ser sincero y sabio, ¿verdad? Nuestra adoración al Señor, lo que dice Romanos 2:12 es que es un culto racional, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es un culto que usted entiende. Racional viene de raciocinio, de razón. Usted entiende lo que hace y por qué lo hace. Tristemente, las personas se acostumbran a hacer cosas y ya después las hacen porque siempre las han hecho, se vuelve una tradición, pero una tradición que no tiene fundamento bíblico. Si usted entiende bien esto, usted debería practicarlo, pero entendiendo por qué lo hace. Entonces, como les digo, por no hacerlo correctamente, se volvió un simple, en muchas partes, ustedes tal vez hayan escuchado o visto o hayan participado en cultos de esta manera, en las que casi que el que predica fuerza el amén, y entonces estoy impulsándolos a que no debería ser así, porque no debería ser porque lo empujé, me está diciendo el amén debería surgir del corazón. Y debe surgir en el momento apropiado. No es que yo digo amén interrumpiendo en el momento, porque hay cosas a las que yo no debería decir amén, ¿verdad? Pero si sí es, usted debe decirlo, y decirlo con convicción, y puede decirlo audiblemente, y no es interrumpir, si se hace bien. Porque hay otro estilo que la persona es más bien haciéndose notoria en sus amén y en su... No dice el pastor 2 palabras y ya él dice amén y otra vez amén. No es eso. Pero veamos que nosotros pasamos de un extremo a otro. O tenemos ese extremo en el que se le dice amén absolutamente a todo y es un amén casi que forzado y manipulado. Y tenemos el otro extremo de que la congregación está completamente muerta, nadie está participando de lo que se está diciendo. Entonces, lo que estoy tratando de demostrar es que la palabra del Señor nos muestra que el amén es válido y debemos usarlo sabiamente. Ahora, también se
porque lo he visto, que el amén va más allá de simplemente palabras. Hay algo que se nota en la persona, yo estoy diciendo, y ese asentimiento de sus ojos, es un amén al final, es un amén de corazón. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando esto y terminamos así, nuestro amén debe ser eso, de corazón, estar convencidos. Nosotros estamos en las oraciones en casa, supongamos que hay niños o chicos y todo, no podemos dejar que ellos estén desentendidos, como si ellos nada más están ahí soportando. Ellos tienen que decir amén y decirle ¿dijiste amén? Parece poca cosa, pero es algo en lo que estamos confrontándole, porque si no dice, ¿por qué no dijo? ¿Por qué no dice amén? Lo que leí fue la Biblia, ¿verdad? Y entonces, poquito a poco los vamos confrontando de su necesidad de conectarse con esto, que esto no es cosa de los padres nada más, ni de la gente grande. Usted necesita conocer a este Cristo del cual yo hablo. Eso es algo que les transmitimos a ellos. Y entonces Él va a poder decir amén primero porque se lo enseñamos, y algún día porque Él lo dirá de convicción. Entonces, sí. Disculpe, Sí. yo aquí el diccionario y fíjese el detalle que dice aquí, la definición de amén, dice, término que indica una intensa afirmación. O sea, no es solo una afirmación, no es solo decir sí, es una intensa afirmación o un acuerdo. O sea, es para probar, pero una intensa afirmación. Ve, gracias Alex. Y hay un versículo más con el que quisiera ir concluyendo, que está en 1 Corintios 14:16, para corregir una práctica que también se da mucho hoy en día, lamentablemente, en algunas partes. La carta, este capítulo 14 de la carta a los Corintios nos habla de desorden en el culto en aquella iglesia. En aquella iglesia varias personas tenían capacidades especiales, dones del Espíritu Santo que les permitían, bueno, por ejemplo, hablar en lenguas que ellos no habían aprendido, pero que el Espíritu Santo les capacitaba para hablar en ellas. Y la tristeza es que se había vuelto esas prácticas, en vez de algo bueno y útil a la iglesia, como una manera de hacer alarde de esas capacidades o dones que Dios había dado. Bueno, pero entonces eso es lo que está tratando el apóstol cuando dice en el versículo 14:16, dice: pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces vean que dice, ¿cómo dirá el amén? Se espera que si usted dice algo que es una alabanza, un agradecimiento, que es una palabra de exhortación, se espera del que oye que responda con un amén. Pero Pablo dice, pero no va a poder decir su amén porque él no sabe qué dijo usted. Entonces pasémoslo a nuestra práctica personal. Si nosotros hacemos una reunión de oración y todos oran a la vez en voz alta, no es posible decir amén porque yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Por eso es que la oración debe ser dirigida por una persona y sí se escucha claramente lo que esa persona ora, para que todos los demás que somos oyentes y aquel que dirigió la oración entonces termina y nosotros decimos o no decimos amén. Pero tiene sentido porque yo entendí, ¿verdad? Dice, es lo que dice aquí, ¿cómo dirá el amén? Entonces vemos que la práctica de orar todos a la vez en voz alta no tiene sentido. Dice, ¿cómo dirá el amén? Aquel está diciendo, se vuelve una cosa individual. Yo digo amén a lo que yo estoy orando, pero se supone que estamos orando juntos. Esa es la diferencia entre la oración privada y la oración pública. Sí, en la oración pública yo solo me oigo, yo solo estoy con Dios, yo hago, y es una cosa personal. Pero si nos reunimos a orar, no puede ser así, porque entonces ¿para qué nos reunimos?
No, se supone que, bueno, el hermano dirige, todos escuchamos, amén. Ahora le toca al otro hermano, dirige su oración, todos escuchamos y luego amén. Ahora, una cosa más por si no la habían considerado. Ustedes pueden ver que hay oraciones registradas en la Biblia, bastantes oraciones, en las cuales dice, y oró diciendo, y pudo decir que oró Esdras, que oró Nehemías, en los momentos esos públicos. ¿Cómo hubiera hecho ese que escribió esas oraciones si no se entendía? Tiene que ser que él estaba hablando, los demás estaban en silencio y él podía entonces decir que era lo que se entendía de esa oración. ¿Ven? Entonces, en la oración de los Hechos, por ejemplo, cuando ellos, después de que han sido soltados de la cárcel, Pedro y Juan, y dice, y oraron diciendo, ¿cómo oraron? Bueno, el que oró usó estas y estas palabras. ¿Bien? Entonces, así termina nuestro estudio del catecismo, y vuelvo a enfatizar qué es un catecismo: un método para aprender la doctrina bíblica a través de preguntas y respuestas. Y hemos dado respuesta con la Biblia a 152 preguntas de la fe cristiana. Debemos estar agradecidos, no importa si vienen muchos o pocos, pero hemos recibido bendición. Yo no sé ustedes, yo espero que sí. O como les decía, yo digo amén. Ahora, una sola más cosa antes de terminar, me quedan unos minuticos. Leamos 2 Corintios capítulo 1. Casi se me va este versículo y quería hablar de él. Para que vean la grandeza de que no es solamente decimos amén, sino lo que nos recuerda esta palabra. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice así la escritura, el apóstol Pablo escribe: mas como Dios es fiel, es decir, no miente, Él cumple lo que Él dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y eso, mis hermanos, me llena el corazón de alegría, porque también recuerdo que a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, cuando le va a dar el mensaje, dice, así dice el amén, y está hablando de Jesucristo. ¿Por qué se le llama a Jesucristo el amén? Porque en Jesucristo se cumplen todas las promesas de Dios, nada queda fuera de Él. Si usted tiene a Jesucristo hoy, usted tiene las promesas de Dios aseguradas. Dios es fiel. Vamos a tener un espacio para expresar nuestras peticiones o alabanzas, y el hermano Janeiro nos va a dirigir en la oración. No sé si alguno tendrá alguna petición en especial para estamos orando frecuentemente por ellos. Amén. Bueno, la más cercanita que tenemos es que este sábado tenemos la inauguración de la biblioteca y librería en San José, y pues tenemos invitados. Todo el que quiera puede llegar a las 3 de la tarde el sábado. Vamos a tener una conferencia breve sobre el legado de Agustín de Hipona, y luego la apertura. Entonces, el Señor me auxilia a llevar esa, porque no es una predicación, ¿me entienden? No, yo voy a hablar de un hombre antiguo, y